La presentación, si ya entraron algunas de las otras, todas buscan dos objetivos, ¿no? Primero, hay que difundir un poco, darles un poco el apetito de qué pueden encontrar en el DMBOK, ¿no? ¿Qué habla el DMBOK sobre arquitectura en este caso? Y ya posteriormente Eduardo nos compartirá un planteamiento que tiene que ver con la producción de datos estadísticos. Bueno, y esto es siempre necesario, un disclaimer, ¿no? El contenido de lo que está aquí es simplemente responsabilidad de los autores, no tiene nada que ver con la opinión que puedan reflejar las instituciones para las cuales ambos laboramos, ¿no? Y el material de esta presentación, principalmente un tercio de la presentación, está encaminada al capítulo 4 de Data Architecture, de DMBOK, y lo demás se usa material sobre TOGAF, que aunque es un estándar para arquitectura empresarial, bueno, tiene mucho que ver con la arquitectura de datos, ¿no? Y por otro lado, también Eduardo va a utilizar algunos modelos de referencia que tienen que ver con el desarrollo con la producción de estadísticas. Bueno, pues entremos en materia. ¿Qué dice el DMBOK? Quise ilustrar que ahí están las nuevas, o digamos lo que se le llama o se le conoce por la Dama Wheel, donde están cada una de las funciones que involucran o están dentro del data management, ¿no? Y tenemos como parte de ellas a la arquitectura de datos. Pero ¿qué podemos entender por arquitectura? En términos generales, me gustaría que se llevaran la idea de que arquitectura puede significar varias cosas dependiendo del contexto, pero primero partamos de lo muy general y entendamos que es un conjunto de representaciones, algo que nos va a describir ya sea un sistema, nos va a describir algún sistema entendiendo en el concepto general, no un sistema informático, que también puede describirlo, ¿no? Para ello es muy necesario que utilicemos artefactos, y muchas veces la palabra artefacto suena y muchas veces decimos, bueno, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come o qué utilizamos? Y la verdad es que no es más sino un conjunto de plantillas que lo que nos ayudan es a describir algo. Puede ser un documento en Excel, puede ser una matriz, puede ser un simple inventario como TOGAF en algún momento los maneja. También es muy importante que la arquitectura o la práctica como tal la tengamos que componer de una colección integrada de documentos maestros, y me refiero a documentos maestros en el sentido de que deben describir de forma única al ente al cual queremos tener conocimiento al respecto. Sucede que luego en algunas organizaciones podemos tener artefactos que describen a un sistema o a un objeto, pero tenemos diferentes versiones que nos es muy difícil conocer en un determinado tiempo a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y bueno, se dice que en particular una arquitectura de datos detallada debe componerse de modelos conceptuales, modelos lógicos, modelos físicos, metadatos, ¿no?, alrededor de estos datos, y así como también reglas de negocio. Pero bueno, hemos escuchado sobre la arquitectura, pero ¿qué hace el arquitecto? ¿Quién es el arquitecto? ¿Qué debería hacer? A veces se confunde en muchas organizaciones con aquel que modela los datos, ¿no? Y el arquitecto es aquel que crea y mantiene actualizado el conocimiento sobre el sistema el cual queremos describir. Él es quien establece las bases de cómo se va a reflejar, qué estándares vamos a ocupar para describir ese sistema. Ya después esa información tal vez sea utilizada como insight para que el modelador, en este caso refiriéndome hacia el desarrollo de modelos lógicos o físicos, tenga que trabajar en ello. Para dejarles un poco el apetito de que esta es la nueva versión, es la versión 2 del DMBOK, acaba de salir hace un par de meses, y lo que podemos ver es que, a ver cómo funciona esto, sí. Principalmente el enfoque que le ha dado Dama hacia lo que es la práctica es tener un enfoque orientado a procesos. Si algunos de ustedes conocen los famosos CPOCs, verán que la representación de todas las funciones, no solamente de arquitectura, es como si fuera un CPOC. Por un lado tenemos los inputs, lo vemos como todo un proceso. Entonces en este proceso pues tenemos ciertas entradas y tenemos ciertos entregables o salidos. Estas son las actividades core que se realizan en la arquitectura y principalmente tienen que ver
con estas otras imágenes que puse acá al lado, tienen que ver con el desarrollo de una práctica de arquitectura empresarial, que en este caso podría ser es uno de los estándares más conocidos, ¿no? Después también lo que nos entrega el DMBOK y nos hace ver o nos hace transparentes es cuáles son los participantes y tanto los proveedores como los usuarios de la información que se genera alrededor de la arquitectura. Y también nos presenta lo que son qué técnicas podemos ocupar, qué herramientas y qué métricas. No voy a entrar a detalle, pero sí me gustaría que le echaran un ojo y cualquier duda que tengan al respecto, con gusto la podemos después comunicar. Es muy importante, en la versión anterior del DMBOK, siempre nos muestran como el gobierno de datos alrededor de toda la función del management, pero no estaba muy explícito qué relación tiene cada una de estas funciones con el data governance. Entonces aquí algunos aspectos, ¿no? La arquitectura de datos apoya directamente la alineación y el control de los datos, en el sentido de que ¿cómo vamos a gobernar algo que ni siquiera conocemos que existe? Entonces, para ello, pues necesitamos primero hacer visible esa información que tiene la organización. Bueno, teniendo como una gobernanza de los datos, las organizaciones puede resultar beneficiada. En el aspecto de que cuando ustedes establecen gobierno en sus organizaciones, normalmente ese gobierno va dirigido para los custodios de la información. Muchas veces esos custodios conocen del aspecto conceptual del dato, pero no del aspecto lógico ni físico. Y eso normalmente lo conoce el físico principalmente, el tecnólogo, el que está de alguna forma en la función de TI. Pues es muy altamente recomendable que se utilicen arquitectos para interactuar o para hacer que la gobernanza fluya a través de la organización, porque entonces el gobierno establece algunos principios hacia las áreas funcionales y dentro de cada área funcional existen arquitectos que pueden ayudar a que esto mejor fluya, ¿no? Entre las actividades de gobierno de la arquitectura que podemos mencionar está la supervisión de proyectos. Cada proyecto, si revisamos los proyectos que puede haber en una organización, nos vamos a encontrar que todos los proyectos tienen algún toque de información, ya sea que consuman información, produzcan información, todo proceso necesita de información para interactuar. Entonces es muy altamente recomendable que se supervise que esos proyectos de alguna forma tengan actividades destinadas hacia la arquitectura. De esa forma podemos hacer que las prácticas, como tal de arquitectura, vayan mejorando en las organizaciones. Otra es cómo vamos a gestionar esos diseños arquitectónicos, es decir, imaginemos que tenemos una organización muy grande en la cual se desarrollan y se generan hay diferentes equipos. Entonces, ¿cómo es que vamos a mantener esa cohesión de esos diseños, ¿no? Eso es importante conocer. Por otro lado, la arquitectura establece estándares, los estándares alrededor del dato. Vamos a ocupar el estándar X para hacer el modelado, vamos a ocupar el estándar Y para generar los metadatos alrededor de estos, etc. Y por último, bueno, ¿qué artefactos, qué documentos vamos a ocupar en la organización para poder describir al sistema, en este caso a los datos? Y es muy importante, como cualquier otra práctica, y esto ahora está en esta nueva versión del DMBOK, son un conjunto de indicadores. Muchas veces pensamos que las prácticas se desarrollan por sí solas, y la verdad es de que si queremos vigilar que una práctica se lleve a cabo en una organización correctamente, tenemos que vigilarla y tenemos que controlarla, y para eso necesitamos indicadores. Entonces, algunos indicadores es de cuánto el cumplimiento con la arquitectura, es decir, yo establecí unas bases, cuánto mi implementación se acercó hacia ese diseño que inicialmente se había establecido, si hay algunas tendencias de la implementación y cuál fue principalmente el valor derivado de la arquitectura. Normalmente en las organizaciones no tendemos a construir una arquitectura, todos tenemos una arquitectura, el caso es de que no todos la formalizamos, ¿no? Aquí por último solamente unas recomendaciones que vienen del DMBOK sobre cómo llevar la implementación de la arquitectura. Se recomienda que se vaya haciendo una implementación gradual. No olvidemos que todo parte de que tengamos una visión general de dónde queremos llegar, ¿no? Esa visión la deben establecer algunas personas de muy alto nivel
porque eso le da guía a todo el desarrollo de la arquitectura. Pero ya implementar la arquitectura, podemos hacerlo de manera gradual, ya sea en procesos, en áreas funcionales, en algunos tipos de datos. Por ejemplo, si tenemos algún problema sobre datos maestros, podríamos trabajar la arquitectura solamente en ese segmento y después ir expandiendo al resto de la organización. Es importante que en nuestros proyectos empecemos a pensar que siempre estaremos manejando información, ya sea porque la producimos o porque la utilizamos. Entonces, es muy bueno que en cada uno de nuestros proyectos se vayan incorporando actividades de arquitectura de datos. Es muy importante también tener presente cuáles son los riesgos asociados hacia un proyecto de arquitectura de datos. Y en general es un proyecto de arquitectura, y uno de ellos es que principalmente debemos contar con el apoyo administrativo correcto, ¿no? Muchas veces tenemos una muy buena idea de lo que queremos describir o construir, pero si eso es lo que no está viendo la organización, entonces puede convertirse en un fracaso, ¿no? Y bueno, debemos entender que como cualquier práctica tiene que ver directamente con la cultura de la organización. Si no cambiamos o atendemos la cultura de una organización, por muchos estándares, buenas prácticas que tenemos, y en este caso la arquitectura de datos, es muy probable que tengamos que alargar nuestros proyectos y probablemente ir al fracaso, ¿no? Bueno, pues de mi parte eso es todo. Entonces, Eduardo les va a contar un caso más, digamos, esta fue la teoría, ¿no? Entonces Eduardo les va a contar. Ok, Eduardo, muchas gracias. Bueno, aquí el primero es tratar de ponerlos en contexto. En general, las prácticas de esta conferencia son, digamos, de aspectos generales del DAMA o de alguna práctica en particular, como podría ser gestión de datos, estrategia de datos, en este caso arquitectura de datos. Mi presentación no va a hablar específicamente de arquitectura de datos, va a hablar de arquitectura en general, de la arquitectura empresarial que se está haciendo, y dentro de esa arquitectura empresarial, ¿dónde entran las prácticas de datos? ¿Sí? Entonces, digamos, es cómo les vamos a incorporar. Ok, bueno, aquí, entonces, vemos dentro del reto de la arquitectura empresarial, lógicamente que dentro de la arquitectura empresarial está la arquitectura de datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos? Generar un esquema de gobierno que involucre a la dirección. Estaba hablando con Peter Aiken, que está ahí atrás, y me decía que qué bueno que estamos involucrando a la dirección. Y afortunadamente yo le reporto al presidente del instituto, y entonces tenemos el apoyo de la alta dirección para el proyecto, ¿no? Otro es transmitir los conceptos de arquitectura a la organización. Es muy complejo. Y si usa el término arquitectura empresarial, muchas veces confunde. En el INEGI no estamos usando el término arquitectura empresarial, estamos usando el proyecto de calidad. Entonces llámenle calidad, innovación, como quieran, pero no le llamen arquitectura porque es un término muy, sobre todo si es una institución pública, es muy difícil de vender. Y hay que separar, porque muchas veces cuando se piensa en arquitectura, se piensa en arquitectura de sistemas y ya quieren comprar las computadoras y el software y no sé qué. Y no, o sea, hay que hacer muchas labores de arquitectura antes de pensar siquiera en cualquier sistema, ¿sí? Hay que tener un plan estratégico que te guíe, ¿sí? Hay que preocuparse por varias prácticas, entre ellas la que considero muy importante es la orientación de procesos, que bueno, que ahorita Osvaldo nos explicaba que ya esta nueva estructura del DAMA tiene esta orientación en procesos, entrada, actividad, salida, responsable, usuario, etcétera. Es muy importante tener esa claridad en las cosas que se hacen. Y luego otra de las partes que es difícil es establecer esta liga. La verdad es que cuando empezamos este proyecto, también lo empecé con Osvaldo cuando trabajábamos los dos en el Banco de México, empezamos a ver esta parte de arquitectura empresarial y luego estas prácticas como el DAMA, ¿no? Entonces, pues salimos del curso de arquitectura empresarial con TOGAF en una mano y con el DAMA en otro, y no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Nos llevó varios años entenderle, ¿no? Entonces ahorita al menos ya tenemos más idea.
Bueno, ahora, eso es, digamos, en términos generales de la arquitectura. Les voy a dar un poco de la motivación que está moviendo el INEGI. Hay una de las partes de arquitectura empresarial que dice: identifica cuáles son tus drivers, ¿sí? Y un driver muy importante que tenemos es la presión internacional. Ya desde como el 2010-2011 existe una tendencia en las instituciones de estadística del mundo de preocuparse por hacer más las cosas, porque antes éramos un monopolio para producir estadísticas y ahora ya con toda esta revolución de datos ya podemos tener competencia. Ahora, por otro lado, también se está buscando estandarizar las estadísticas a nivel mundial para que no ocurran problemas, por ejemplo, como los de Argentina, de Grecia, que reportaban mal sus datos y por culpa de reportar mal los datos, pues también entraron en crisis, ¿no? Entonces, tenemos una necesidad de esta armonización. Entonces, para armonizar esto se han creado grupos de trabajo, ¿sí?, para definir modelos, mejores prácticas, etcétera, todo dentro de la industria estadística. Entonces, muy bueno porque ya tiene uno algo con que empezar a trabajar. Los que han trabajado, que tenemos identificados y que son relevantes para esta producción son las Naciones Unidas, la OCDE, ¿sí?, el capítulo europeo de las Naciones Unidas y Eurostat, que es el brazo estadístico de la Comunidad Europea, ¿sí? Entonces, estos no quiere decir que son los únicos, pero todos estos los estamos utilizando para instrumentar una arquitectura empresarial. Ahora, aunque sean datos estadísticos, los que no hagan estadísticas, no se preocupen, es un esquema general para producir datos, ¿sí? O sea, aquí lo estamos viendo para estadísticas oficiales, pero en general los esquemas son bastante generales para todas las industrias. Ok. Bueno, entonces, para todo este esquema, bueno, estamos utilizando TOGAF como gran paraguas para todo el desarrollo. Y cuando uno está desarrollando la arquitectura empresarial, ¿sí?, se tienen dos objetivos. Si nada más agarran TOGAF y lo único que ven es el marco general de arquitectura empresarial, pues eso es como un closet gigantesco, pero sin ropa, ¿no? Y entonces pues, luego tienes que empezar a ver qué vas a meter en cada uno de los cajones, de las secciones, etcétera, ¿sí? Entonces tú puedes empezar a crear todo desde cero o puedes incorporar modelos estándares. TOGAF te permite esta posibilidad. Ahora, incorporar los modelos tampoco es tan fácil, ya ahorita les voy a platicar, pero bueno, dentro de los modelos hay dos tipos: los que son los genéricos, que aplican, digamos, a todas las industrias, y luego los que aplican a esta industria en especial. Entonces vamos a usar esquemas genéricos. Tenemos el DAMA, los modelos de madurez del Data Maturity Model Institute, y varios estándares de TOGAF. Lógicamente que no usamos todo de todos, hay que ser selectivo de cada parte, pero están estos genéricos. Y luego vienen los particulares, los de industria. Pocas industrias han desarrollado sus modelos, ¿sí? De que yo me acuerdo, están la de retail, o sea, todo lo que son cadenas comerciales. Están los de aeronáutica, por ahí no me acuerdo si había algo así para minería, pero son pocas las industrias y muchas pues tienen que desarrollar estos estándares y estos modelos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, estoy listando varios. Los que salen en azul claro, se los pongo porque son los que estamos usando, pero existen otros. Para madurez, ¿sí? Estamos usando el DM de Camp, que es lo mismo que el Maturity Model que nos estuvo platicando Melaine. El Maturity Model, ya la UNES está desarrollando un modelo de madurez para la producción estadística, ¿sí? Y existe también
un esquema que se construyó la Comunidad Europea para medir la madurez de producción estadística en las instituciones. Tenemos principios dentro de la estructura de TOGAF, son muy importantes los principios. A mí me tocó en un proyecto de arquitectura que estuve trabajando a nivel internacional, que era para identificación única de empresas. Bueno, lo que hice fue desarrollar el documento de principios para que operara el sistema, y logró operar como por 4 años en 29 países con la especificación de los principios. La verdad es que sí es una parte muy poderosa que puede guiar a las empresas si se siguen, ¿no? Entonces tenemos otra vez las prácticas europeas, el esquema de Naciones Unidas, que es el que estamos siguiendo en el INEGI, respetando en el INEGI, ¿sí? Y luego para marcos de procesos, este es el General Statistical Business Process Model. Esta es una joya de todo lo que he visto en modelos de arquitectura. Este es lo mejor que hay en el mundo de procesos. Está muy bien planeado, ya lleva 5 versiones, están por producir la sexta. Realmente es muy buen modelo para una línea de producción, y una línea de producción estadística, pero que puede ser también una línea de producción de investigación, una línea de producción de uso de datos administrativos, en general para cualquier línea de producción de datos, ¿sí? Y dentro de lo que hay también, pues ya es una producción de indicadores. Hay pocos modelos de procesos, pero está bien hecho y es muy útil. Para datos, estamos usando otra vez el marco del DECAM, y ahorita les voy a decir también la parte del DAMA. Estamos usando DDI, muchas de las estadísticas del INEGI tienen la documentación de DDI. Y para aplicaciones, la arquitectura de aplicaciones, estamos utilizando el SPRAC, es digamos también la arquitectura que trae todos estos componentes. Bueno, aquí otra vez, es importante porque si no he leído la última versión la nueva versión del DAMA, pero un enfoque tradicional en los proyectos de arquitectura es, bueno, hago el levantamiento de mi arquitectura actual, luego diseño la arquitectura nueva, ¿sí? a la que quiero llegar, y luego transito de la actual a la nueva. Mi experiencia para datos, ¿sí? Tanto en los proyectos internacionales que he trabajado, como en mi experiencia en Banco de México, como ahora mi experiencia en el INEGI, es que llevar a cabo el levantamiento de lo que se tiene te puede llevar años y no te va a servir de nada, ¿sí? Así que no se desgasten, ¿sí? Esto no les gusta a las empresas de consultoría, porque las empresas de consultoría quieren venderte luego ¿no? Y te voy a analizar tu estado actual y te hago el mapeo de tus procesos y luego tienes un chorro de hojas de basura y luego y luego se desactualiza bien fácil, etcétera. Entonces, lo ideal es enfocarte en la arquitectura objetivo, ¿sí? En alguna ocasión hicimos una reunión de Chief Architects aquí en México, y estaba una empresa, digamos, que es bastante famosa, bastante importante en México, que nos estaba preguntando cómo habíamos hecho todo el esquema de documentación de nuestros procesos y de estructura. Que la verdad que en Banco de México lo teníamos muy bien, diseñado por Osvaldo. Y cuando vieron nuestro esquema, dicen, oye, es que ese está a todo dar para documentar tus procesos. Dice, porque lo que nosotros tenemos, dice, nosotros hace 2 años hicimos el mapeo de todos los procesos, ¿sí? Y lo revisamos este año y ya no sirve nada, ¿no? Y entonces había un consultor en la mesa, les dice, oye, tú estás casi clasificado por SAP como la empresa líder en procesos a nivel mundial, ¿sí? ¿Cómo es posible que no sirva tu mapeo de procesos? Pues dice, aunque me tengan clasificado como el mejor a nivel mundial, no sirve.
¿sí? O sea, sí es difícil esta parte. Entonces, no se enfoquen en la arquitectura base, hay que diseñar la arquitectura objetivo y hacer que la empresa se esté moviendo hacia allá. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Estamos haciendo en este proceso fue agarrar TOGAF como una estructura general para guiar todo el esquema, ¿sí? Proponerlo, usar los marcos y estándares que están disponibles para tener una arquitectura, sobre todo, en este caso que estamos haciendo es estandarizada, estamos tratando de estandarizar. En el INEGI tenemos más de 400 líneas de producción, ¿sí? Entonces, si tratamos de optimizar cada línea en forma independiente, nos vamos a llevar años, ¿sí? En el banco teníamos como 70, y también cuando hicimos un intento de cuánto nos va a llevar así, mejorar una por una, pues también nos iba a llevar 8 o 10 años, ¿no? Entonces, mejor defines una infraestructura estandarizada, porque hay muchas cosas que se pueden estandarizar dentro de las líneas de producción. Y estamos llevando esta arquitectura que se estandarice todo el INEGI, y en el INEGI tenemos dos cachuchas, la de productor de estadísticas y de la del coordinador del sistema general, del Sistema Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, toda esta conceptualización también la vamos a llevar al sistema. Entonces, es una arquitectura no solo del INEGI, sino que va a ser de toda la producción estadística del país. Y también estoy participando en un grupo de Naciones Unidas, también vamos a tratar de exportarla, ¿no? Y esto vamos a ver. Ok, bueno, entonces, así como el DAMA tiene todas sus figuritas, aquí vamos a revisar las acciones que hemos estado haciendo. Aquí ya viene el ejemplo de veras de cómo estamos echando a andar una arquitectura, ¿sí? Para producir un tipo de datos especial, que son los datos estadísticos de gobierno, los datos estadísticos oficiales. Entonces, vamos a revisar cómo está el gobierno, qué hemos hecho con la estrategia, qué hemos hecho con los dominios, continuum, etc. Ok, entonces aquí uno de los puntos importantes es establecer comité de arquitectura, un comité que se respete. O sea, no se vale pues, agarrar ahí que les digas a todas las unidades administrativas, no, mándeme a alguien a tu cuate más técnico al comité. No, tiene que ir la cabeza de cada unidad administrativa. Tiene que ser un comité que pese, ¿sí? Entonces, hay que hacer, en el caso del INEGI, el comité lo preside el presidente, ¿sí? Un vicepresidente y todos los directores generales, ¿sí? Yo ni siquiera formo parte del comité, yo soy el asesor, digamos, el asesor técnico, ¿no? Tenemos alguien, una directora de evaluación y yo soy el asesor técnico, pero ni siquiera yo estoy en el comité. Entonces realmente es el top management del instituto, ¿sí? Otra de las cosas es que nos guía un plan estratégico, no nos guía la arquitectura por sí misma, nos guía nuestro plan estratégico. Y el comité y la arquitectura empresarial debe ser el medio a través del cual implantan las estrategias del plan, ¿sí? Bueno, aquí lo que decía, debe tener representantes técnicos y de alta dirección, ¿sí? Y aquí está el nombre, nosotros le llamamos comité de calidad, se llama comité de aseguramiento de la calidad, ¿sí? Pero pues pónganle el nombre que quieran, pero no le pongan comité de arquitectura, ¿sí? Ok, el siguiente punto, la estrategia, ¿sí? O sea, ¿qué hemos hecho por estrategia? Primero, algo que es muy importante en México es que tenemos una ley. Pocos países, somos afortunados, pocos países tienen una ley para su sistema nacional estadístico, ¿sí? Nosotros tenemos una, somos muy afortunados. Y esto gracias a un cuate que fue mi jefe, que también fue presidente del INEGI, que la estuvo desarrollando ahí en Gilberto Calvillo entre 2000 y 2008. La verdad es que es una ley muy visionaria. Tenemos esa ley, es una ley muy buena para el sistema.
Esa ley además te mandata hacer un programa estratégico con visión de 25 años, 30 años. Entonces, ahí de hecho me equivoqué, 2016-2014, no es 2014, es 2040. 2016-2040, perdón. Entonces, tenemos un programa estratégico, ¿sí? Que va a 24 años. Luego tenemos un programa nacional de información. Algo importante con el programa estratégico, que ahí afortunadamente ya logramos meterle mano, fue nuestro programa estratégico tiene una orientación a procesos, ¿sí? Tiene objetivos para atender las necesidades de los usuarios, nuestros objetivos de producción, nuestros objetivos de salida. O sea, ya pueden ver el plan estratégico, entrada, proyecto, salida. Y ese es público, está en el diario oficial, si lo quieren ver, ¿sí? Luego, ya que tenemos nuestro plan estratégico, pues tenemos que seguir los principios de las Naciones Unidas. Entonces ya tenemos nuestros principios. Entonces tenemos principios, que es otro elemento de la arquitectura que les digo que es muy importante, y de ahí ya los aterrizamos a principios y buenas prácticas para las actividades estadísticas y geográficas. ¿Hay alguien aquí del sector público? Bueno, esto lo tienen que seguir por ley, lo tienen que seguir, ¿sí? Sí, la producción estadística es un mandato de ley, ¿sí? Todavía no tenemos los mecanismos para obligar a todo el gobierno a seguirlo, pero la verdad es que en la práctica sabemos que el que quiere lo sigue y el que quiere no lo sigue, pero la ley les dice que lo tienen que seguir. Ok, tercera dimensión, ¿sí? Los dominios. Algo que es muy buena arquitectura empresarial es separar los problemas, porque cuando tratamos de ver el problema general y tratamos de mejorarlo es muy difícil, ¿sí? O sea, si voy a la vez a mejorar mis procesos y mis sistemas y mis datos y mi tecnología y mi gobierno, es muy difícil, ¿no? Hacer estos proyectos. El término en inglés que le llaman de Big Bang, ¿no? Que de un día para otro cambian todo, ¿sí? Es muy difícil y requiere mucha coordinación. Es mucho más fácil ir haciendo por pedazos. Entonces, el ir metiendo elementos y atacando elementos va ayudando. Ahorita, como les decía, nosotros estamos en esta parte estratégica. Ya tenemos una ley, tenemos los programas estratégicos, tenemos los principios, tenemos normados los principios. Toda esa parte ya está hecha. En este momento estamos en esta capa, que es la capa de los procesos. Y estamos ahorita, lo que llamamos un roadshow en todo el instituto, convenciendo a todos los directivos de las ventajas que tiene tener un proceso estandarizado. Este proceso ya está adoptado por todas las instituciones estadísticas de Europa, ¿sí? Lo desarrollaron los de Nueva Zelanda, de hecho. O sea, en Nueva Zelanda y en Australia, lógicamente, que ya está. Es muy bueno, es un modelo para generación de datos. Si quieren hacer un proceso formal de generación de datos, véanlo, denle, googleen GSBPM y les va a dar el paper en inglés. Ya hay una traducción del paper en inglés al español que hicimos en el INEGI. Todavía tiene ahí algunas cosas que no me gustan mucho. Estamos por sacar otra versión ya más mexicana del modelo, ¿sí? Para que sea más fácil de ver. Ahora, algo que es importante, y aquí es donde empecé a ver cómo meter las prácticas del DAMA en la producción general. Y este es nuestro proceso principal. O sea, ustedes no pueden agarrar el DAMA y llegar a su empresa y decir, aquí está el DAMA y vamos a trabajar en el DAMA. Eso no tiene ningún valor, ¿sí? Lo que tienen que hacer es decir, a ver, esta es mi cadena de producción principal, ¿sí? Y voy a hacer todo lo posible porque esta cadena funcione. Y ya luego sobre esta cadena, ¿sí? Puedo incorporar, bueno, como está en la línea de arriba, verde de arriba, que son procesos transversales, ¿sí? Para soportar las actividades. Entonces, tienes tu sistema de gestión de calidad, que pueden ser las prácticas, por ejemplo, de ISO 9000,
¿sí? Tienes tu sistema de gestión de metadatos, de gestión de datos, de gestión de conocimiento, y aquí es cuando ya utilizas las prácticas del DAMA, ¿sí? Entonces me preocupo por mi línea principal de producción, y luego ya los datos van a soportar esa línea, ¿sí? Y entonces empieza a hacer esta gestión de datos. En el modelo de la UNESE, el GSBPM, vienen estos procesos transversales. Entonces, los que yo mapeo con el DAMA son estos tres: metadatos, datos y conocimiento. Pero pueden surgir otros, ¿no? Por ejemplo, podemos meter aquí gestión de seguridad, o sea, depende de las necesidades de cada quien. Y estos ya son netamente estadísticos: gestión del marco estadístico, del programa estadístico. Bueno, proveedores y clientes pueden ser generales. Entonces, esos son por un lado, los que les ponía ahí son los que manda mi modelo de procesos, y yo hice el mapeo con los del DAMA, ¿sí? Pero aquí pues pueden seleccionar otros. O sea, a lo mejor para ustedes es relevante, por ejemplo, tener una gestión más específica, o sea, no nada más general de datos, sino específica de datos de referencia. Si se tienen sistemas de Business Intelligence, por ejemplo, nosotros no nos preocupamos mucho por los de Business Intelligence porque no estamos preocupados por el desenvolvimiento puntual de la producción. O sea, nosotros producimos información que luego la gente usa para tomar decisiones, ¿sí? Entonces sí tenemos algunos boards para la parte de proceso, pero no para la parte sustantiva, ¿sí? Bueno, entonces, luego el siguiente nivel es arquitectura de datos, donde pues, ya podemos meter algunas gestiones que te da el modelo de madurez, ¿sí? Y la UNESE ya tiene desarrollado un modelo. Este modelo es bien complejo, pero es muy robusto. Entonces, también lleva tiempo adoptarlo. No nos hemos metido de lleno a la parte de datos. Realmente el estar aquí y empezar a capacitar a la gente del INEGI en esta capa es para meternos más a la arquitectura de datos, pero como les decía, vamos de arriba para abajo, ¿sí? Entonces ya estamos haciendo procesos, vamos a hacer datos y luego vamos a hacer aplicaciones, ¿sí? Para la parte de aplicaciones ya viene, bueno, estamos utilizando un estándar de SOA, ¿sí? Ya la Comunidad Europea tiene una arquitectura desarrollada, ¿sí? Entonces, esta la estamos teniendo de referencia, y existe otro grupo que también está administrado por la Comunidad Europea, donde además están desarrollando componentes y están haciendo una bodega de componentes que vamos a poder compartir entre todos los países del mundo. Entonces ahí nos está también ahorrando desarrollo de software. Todavía no las empezamos a usar, pero ya existen. Entonces, esta ventaja de la estandarización no solo local, sino mundial, ¿sí? Y para esta estandarización se requiere una arquitectura, nos está ayudando, ¿sí? Tenemos el modelo de seguir. Luego, esta es una de las partes más difíciles de arquitectura. A mí me llevó como 2 años entenderle lo que quería, toman las mejores prácticas, ¿sí? Pero el tomar las mejores prácticas nos lleva a generar una arquitectura de referencia y luego una arquitectura de solución. Eso se dice bien fácil, el dibujo está bien bonito, pero hacerlo es complicado. Entonces, aquí les digo qué es lo que estamos haciendo. Las prácticas tenemos que ir bajando, por ejemplo, así como en datos bajamos del modelo conceptual, el lógico y el físico, también en procesos tenemos que bajar a lo que es el modelo conceptual, el lógico y el físico. O sea, tenemos que hacer este diferente cascadeo. Y de hecho aquí hay una capa que no metí, que es, primero traduce la mejor práctica, porque ya mi experiencia, si les doy el documento en inglés, aunque en teoría la gente lea inglés, es muy difícil, hay que dárselos en español. ¿Sí? Ya es mi experiencia es, si quieren quitar una barrera, traduzcan los materiales. Por eso es muy importante, hoy le pedí a Su que comentara del DAMA en español, ¿sí? Porque es bien importante tener la información en español.
porque si no a la dificultad conceptual le agregas la dificultad del lenguaje. Otro es tener un metamodelo donde guardar todos los elementos. Aquí también todo el metamodelo del Banco de México lo desarrolló Osvaldo, es una chulada de desarrollo. También por aquí había alguien más del banco, bueno, vino David, ¿no? Que estaba y Michel, que están trabajando en esto. Entonces, es tener una base de datos donde puedas guardar toda la información. Y luego la evaluación de capacidades. Otra vez, no hay que empezar de cero, ya hay modelos para evaluar las capacidades. Es muy traumante esto de las evaluaciones de capacidades, porque luego los evaluados salen re mal, ¿no? Pero la verdad es que casi todo el mundo sale mal. ¿Por qué sales mal en una evaluación, sobre todo de datos? Pues porque no había una disciplina de datos. O sea, la filosofía anterior era desarrollar aplicaciones, y dentro de las aplicaciones estaban los datos, pero no había una gestión particular de datos, y menos para que pudieran ser transversales a todas las aplicaciones o a toda la organización. Entonces ahorita prácticamente todas las empresas salimos mal. ¿Por qué? Pues porque por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo. Si ya todos supiéramos, pues no hubiera venido nadie a la conferencia. Pues, o sea, estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces por eso salimos mal. Pero ayer en la plática de Melanie nos dio una retroalimentación que es muy buena. Lo que habíamos hecho nosotros, y de hecho fue lo que hicimos en el banco, y ahora ya lo estaba haciendo otra vez, estaba cometiendo el mismo error en el INEGI, es pues que uno de mis expertos de datos hiciera la evaluación y ya sacara el diagramita y dijera, pues no tienes 2.1, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, lo que miran es que te tienes que sentar con todos, no todos los participantes, pero digamos, tener un grupo directivo de 20, 30 agentes, ¿sí? De las diferentes áreas, y entre todos consensuar cuál es la calificación, para que lo internalices en la organización y sepas, y todos te lo acepten, porque si no, viene el rechazo de, ay, este técnico payaso me está diciendo que tengo muy mala calificación. Entonces el chiste es que salga de la misma organización. Entonces, eso es muy bueno. Bueno, ¿tengo más de un minuto? Sí. ¿Sí? Ok. Hubo una parte que se me pasó, pero ya no la hice, bueno. ¿Quieres que lo regresara? No, si quieres ya. A ver, cuando hablé de capas, les decía, por ejemplo, bueno, que tenemos la parte estratégica, luego toda la parte de principios, motivaciones, etcétera, y luego teníamos los dominios. Teníamos la parte de procesos, la parte de datos, la parte de aplicaciones, y había una cuarta que es de infraestructura, ¿sí? Que aquí tengo a los que me van a ayudar en la parte de infraestructura, y pero pues no hemos tenido tiempo de juntarnos, pero falta una capa, ¿sí? Que pasa que me hicieron el favor de venir porque les digo, necesito que me ayuden a construir esta capa. Entonces me faltó, no mencioné esa capa, pensé que ya no tenía dinero, pero no tenía tiempo, pero esa requiere las dos, requiere esta. Entonces tenemos que hacer todavía la capa de TI, que esa sí no he hecho nada más que hablar con los que espero me vayan a ayudar. Entonces, bueno, entonces ya conclusiones. Dama plantea una conceptualización, ¿sí? Y propone esta gobernanza con todo lo demás, ¿sí? Pero en los proyectos es importante aprovechar, o sea, tener los proyectos de arquitectura y aprovechar todo lo que existe. O sea, no arranque nada más con lo de la parte de datos, porque pues es como decir, pues voy a arrancar en un coche con una llanta. Sí. Necesito 4 llantas, necesito procesos, necesito datos, necesito aplicaciones y necesito infraestructura. Entonces, si arranquen con todo, ¿sí? Porque si no, va a ser muy, muy difícil, ¿sí? La evaluación de madurez, si pueden hacer una evaluación de madurez inicial, les va a ayudar a detectar mejores áreas de oportunidad. Esta parte de los marcos, todo es generalmente conceptual, hay que aterrizarlo, hay que traducirlo, hay que hacer versiones locales para México o para su empresa. O sea, hay que, como arquitectos, si les toca hacer a ustedes
los arquitectos empresariales o los arquitectos de datos hay que trabajar mucho en llegar de la parte conceptual a la parte que realmente voy a aplicar. Eso lo tienen que hacer ustedes, no se lo pueden dejar al resto de la organización, ¿sí? Concéntrense en arquitectura objetivo, separen por dominios, son las 4 llantas, ¿sí? Busquen la estandarización. La arquitectura, los proyectos de arquitectura en general no buscan estandarización, y si van a estar con un consultor, menos le va a gustar la estandarización porque es menos dinero para él. Porque, pues, por ejemplo, si contratáramos consultores nosotros, pues nos pediría trabajar en 400 proyectos, 400 líneas de producción, cuando yo estoy proponiendo una nada más. Entonces, mucho más fácil, mucho más barato. Entonces, tengan cuidado. Y traten de tener un metamodelo. Este concepto del metamodelo es simplemente una base de datos con toda la información que estás recabando, pero con reglas de negocio que te garantizan que todo se cumple, ¿sí? Entonces, son de las cosas que a través del tiempo hemos visto que generan mucho valor. Y eso sería todo.